Los videos más populares en las redes sociales son lo que se conoce como paloterapia, cuando la gente empieza a castigar a un delincuente y cae al suelo y comienzan a darle con un palo o a tratarlo de linchar a patadas. La sed de venganza, para utilizar un lugar común. Exacto. Porque no es ni siquiera hambre, es algo más básico. Sí, es más urgente. Más urgente, sí. Y creo que es una tendencia de esta época en política, los líderes vengadores. Sí, yo también tengo como el instinto de no pensar así, y se lo permite uno más bien en las ficciones. Uno se permite el deseo de que el personaje protagonista se vengue por lo que le hicieron. Yo quedé feliz de haberme vengado de gente que estaba haciendo algo terrible, ¿no? Empecé a conversar con ella y vinieron las anécdotas, y en algún momento me dijo, es que nosotros estábamos mejor con las FARC, porque ellos castigaban a los violadores. Hola, Ricardo. Hola, Alejandro. Quiero que hablemos de un tema a propósito de una anécdota que conocí esta semana y que no sabía. Y es que los videos más populares en las redes sociales son lo que se conoce como paloterapia. Increíble. Cuando la gente empieza a castigar a un delincuente que es no capturado por las autoridades, sino cogido en flagrancia por la comunidad. Y cae al suelo y comienzan a darle con un palo o a tratarlo de linchar a patadas. Impresionante. Sí. Son populares. Muy populares. Y hay como este tema de que cuando yo lo veo tengo una doble sensación. Hay algo muy por dentro que está de acuerdo con eso. O Sí. que hay como un sentido de justicia básico por allá metido, que uno dice, sí, algo está pasando aquí, que Sí. satisface como una pulsión básica. Pero después viene la razón y dice, esto es inaceptable, ¿no? Esto no puede ser. Sí. No puede ser, no puede Pero ser. sí hay una primera reacción Muy básica. Muy básica. Casi que yo reprimo de manera inmediata, pero está ahí. Sí, yo también tengo como el instinto de no pensar así, y se lo permite uno más bien en las ficciones. Uh-huh. Uno se permite el deseo de que el personaje protagonista se vengue por lo que le hicieron. Hay todo un género de, por ejemplo, cine setentero, con Charles Bronson o con, no sé, después más adelante Chuck Norris, una cantidad de héroes, Clint Eastwood, que realmente lo que están contando es eso, la historia de una venganza. La misma Taxi Driver de Scorsese es un ajuste de cuentas y es prueba de que en ese momento, los 70s, por ejemplo, sí se estaba viviendo un regreso de esa pulsión muy fuerte. Ahora pienso, Ricardo, que muchos de los superhéroes, Batman entre ellos, Claro. en el fondo son también vengadores. Vengadores. Juegan ese papel y están operando por fuera de la justicia. Incluso ese señor aparentemente domesticado, Clark Kent, Totalmente. también es un vengador. Es un vengador de la sociedad y es un atajo a la justicia, o sea, una venganza realmente. Exactamente, Sí. que se pone la capa y es aplaudido. Es aplaudido. El cine del oeste, que hemos comentado otras veces, pues es usualmente la historia de una venganza, de alguien al que una comunidad contrata para que ajuste las cuentas con los que los están sitiando, los que los están, sí, no sé, arrinconando o dominando, subyugando. Siempre hay unos pistoleros a los que contratan para ajustar las cuentas, como, no sé, en Los Siete Magníficos, el otro día me estaba repitiendo una que se llama Por unos dólares más, de Sergio Leone. Todas son historias de venga y resuelva esto porque aquí no hay justicia y necesitamos a alguien que venga de afuera a poner orden. Está en el cine, pero también en la literatura. Una figura como Jorge Luis Borges, que uno se lo imagina sentado en una biblioteca, Sí. absolutamente inofensivo. Sí. Siempre tuvo una fascinación por ese mundo. Le El fascinaba, mundo claro. de los cuchilleros, el mundo gauchesco, donde el honor y la venganza hacían parte de las normas de comportamiento, Cierto. que estaban ahí Sí. y tenían que cumplirse. Es
quizás la trama más repetida, además en las telenovelas, la trama del Conde de Montecristo, que es la historia más brillante de venganza que uno pueda encontrar. Pues un tipo que pierde todo, pasa un tiempo en calabozos y en el calabozo asume una identidad nueva, y se escapa y llega a vengarse de todos los que le quitaron todo. Y esa es una trama que se repite mucho en las telenovelas y una trama con la que uno está de acuerdo. Es una gran satisfacción para lector o espectador. Lo mismo en Hamlet, lo mismo pues en tantas tragedias shakespearianas. Es una satisfacción enorme como espectador, produce una catarsis muy extraña, como hablábamos, esas pulsiones quedan satisfechas Completamente. cuando el vengador pone las cosas en su lugar. La sed de venganza, para utilizar un lugar común. Exacto. Porque no es ni siquiera hambre, es algo más básico. Sí, es más sed, urgente. Más urgente, sí. El superhéroe, el vengador, yo creo que es acompañado de otra figura que me parece un poco más trágica, que es la de la crónica de una muerte anunciada. Sí, más compleja. Donde es más compleja porque es de alguna manera la necesidad de la venganza que las normas sociales, la sociedad, los valores le imponen, y casi que de manera reticente, cumpliendo una obligación. Sí, como heroica, entre comillas. Estos señores sienten que tienen que vengar. Sí. En este caso, la familia que ha sido mancillada. La familia de Crónica de una muerte anunciada. Sí, exacto. Y es como la venganza también que ocurre entre clanes y familias, la que está en todas las películas sobre la mafia también. Sí, lo que está consultábamos ahora, Leopardo al Sol, la novela de Laura Restrepo, pero también en esa película famosa de los 80 que dirige Jorge Ali Triana y que tiene guión de Carlos Fuentes y de García Márquez, que si no estoy mal es una película que tiene una versión anterior mexicana, como de unos 20 años atrás, que es la historia de unos hijos que asumen la tarea de vengar al padre. Y es trágica y tiene como aires de tragedia griega, incluso como muchas cosas de García Márquez. Tiempo de morir. ¿O Tiempo de morir. Tiempo de morir, sí. Juan Sayago es el hombre que sale de la cárcel y que estos hijos se quieren vengar de él. Recuerdo haberla visto en televisión. La daban, sí. En esa época de los años 80, cuando había 2 canales. Había 2 canales. Que íbamos a saber que ahora en este tiempo cada persona es un canal. Cada persona es un canal, entonces es imposible entender nada. Vuelvo a Borges, que es interesante porque él se autodenominaba cobarde, con cierta nostalgia de ese mundo donde había una norma social que obligaba al honor, a la defensa del honor. El honor, claro. A pesar de que existía esa especie de consecuencia quizás indeseada de la venganza. Sí. Y la venganza podía llevar, o llevó muchas veces, de esto también se tratan muchas de estas obras, estas dinámicas de refuerzo mutuo, ¿no? Sí. Sí. Yo mato para vengarme y eso ya no lo para nadie. Eso no lo para nadie. Hay justamente una obra muy, muy respetada y leída por filósofos y por literatos y por historiadores y por abogados, que es Las Euménides. Las Euménides, pues es justamente un retrato de cómo se para el causa y efecto de la venganza, el infinito de la venganza, cómo detener el círculo vicioso de que Exacto. Una venganza lleva a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, así ad infinitum. En las Euménides es tan enredado, tan enrevesado todo, que Orestes, que es el protagonista, mata a la mamá porque la mamá mató al papá. Así, eso es una linda familia. Y entonces va a juicio. Sus fiscales son las Euménides, que es un eufemismo porque realmente no se les quiere nombrar. Las Euménides quieren que lo castiguen, pero el juicio, el tribunal justamente decide que es el momento de parar
la venganza. Él ha matado a su mamá porque su mamá mató a su papá. Y entonces ahora el tribunal decide, tenemos que detenerlos En algún ahí. momento tiene que parar. Y entonces es citada las Euménides como un llamado a la justicia y como una contraposición, como pues un mensaje contra la venganza, contra ese infinito. Se me viene a la cabeza, Ricardo, una anécdota. No sé por qué, estas conexiones caprichosas de la memoria. Estaba yo en la campaña presidencial. Estábamos repartiendo volantes en la Avenida Chile y se me acercó una señora que venía con una niña pequeña de 12 años. La señora parecía asustada y quería decirme algo. Y lo que me dijo fue: ¿usted está de acuerdo con la cadena perpetua para violadores? Casi que señalando a la hija y diciéndome sutilmente que su hija había sido violada. Uy, qué momento complicado. Yo me di cuenta que era imposible decir que no. Decir Claro. que no era un acto insolidario, y citar la ineficacia de la justicia colombiana y lo que eso traería como complicaciones era imposible. Sí, no. Entonces había una especie de momento difícil. Empecé a conversar con ella y vinieron las anécdotas, y en algún momento me dijo: es que nosotros estábamos mejor con las FARC porque ellos castigaban a los violadores. Claro, sí, Vivía en un pueblo de Cundinamarca. Esa justicia que es venganza. Sí. Entonces, ahí está. Ahí está. Y menciono esto, Ricardo, porque metiéndonos ya como en la partecita de las ciencias sociales, hay esta idea del sociólogo alemán Norbert Elias, que después recuperó el psicólogo Steven Pinker, sobre el proceso civilizatorio, Sí. que consiste, según ellos, en dejar de lado esas pulsiones más agresivas, más violentas, y cambiarlas por unas normas sociales más indirectas y más sutiles, donde en parte este deseo de venganza se le entrega a un tercero, Sí. que llamamos el Estado, Se deja en manos y a un proceso. Pero es difícil. Confiar en esa Exacto. imparcialidad. Pero ellos dicen algo interesante, y es que en ese proceso civilizatorio no solamente ocurre esa suerte de delegación, sino que también algo cambia en nuestra psicología y se genera en la sociedad una norma social distinta, que básicamente dice que existe una expectativa y autocontrol. O sea, que ese impulso que sentimos cuando vemos el video de la peloterapia ya se reprime, porque de alguna manera algo ha pasado en nuestra psicología o en las expectativas colectivas, o hay unas normas sociales distintas. Esta teoría es polémica y mucha gente odia a Steven Pinker, por ejemplo, sobre todo en la izquierda del espectro político, porque implica que uno puede escribir una parte de la historia de la humanidad como progreso moral. Y si uno la escribe de esa manera, está haciendo una distinción, quizás sutil, pero la está haciendo entre la barbarie que existía en algún momento y la civilización. Sí. Esto es entre bárbaros y civilizados, y eso siempre es chocante. Eso siempre Porque es son chocante. juicios morales sobre diferentes comunidades humanas, quizás en el tiempo o incluso mucho más problemático en el espacio. Pero está esa idea de que el proceso civilizatorio consiste precisamente en dejar de lado o reprimir al menos nuestro deseo de venganza. Y uno podría justamente leer las Euménides en ese tono. Es el momento en que la civilización le entrega a la gente la perspectiva del reconocimiento, como la sociedad está atenta y va a reconocer si a usted le hacen daño, y no a usted que verse obligado a ajustar las cuentas, a poner las cosas en su sitio, porque para eso estamos todos nos estamos cuidando. Eso es un paso adelante hacia la comunidad, hacia la solidaridad. Completamente. Y claro, deja ciertos políticos sin trabajo, como sí, los deja desocupados. Dice Pinker que ese proceso civilizatorio, progreso moral, como él lo llama, ha tenido consecuencias positivas. La tasa de homicidios ha venido cayendo sistemáticamente en la historia reciente de la humanidad. Y es como una faceta positiva de esa especie de mirada optimista a lo que ha ocurrido con muchas comunidades humanas en los últimos 2 siglos o un poco más allá. Y me parece interesante porque entonces, si estamos reprimiendo esos impulsos básicos, empiezan a aparecer por todos lados. Sí. Yo, Ricardo, he tenido sueños de venganza.
vengándome en los sueños, ¿no? Sí. Sí. Pero es el sitio para Sí, para es el vengarse. sitio, es el sitio. Así Sí. como es la literatura, Exacto. también Es el son los mismo sueños, lugar. es el mismo lugar, Sí. ese ámbito interesante de los sueños para vengarnos. Y la literatura y el cine y bueno, todos estos sueños de venganza tendrían que ayudarle a uno a digerir el impulso y la rabia y si la satisfacción que produce poner las cosas en su lugar y dejar y tener la paciencia para que la sociedad resuelva esos asuntos, pero no es nada fácil. Yo me acuerdo de tiempos recientes, ese personaje que nunca se supo bien, que fue medio borroso como de película setentera, que terminó haciendo justicia retributiva, o sea, vengándose en un puente peatonal, terminó matando a unos ladrones que lo querían, Ah, sí, sí, sacó sí, su sí, revólver. recuerdo aquí en Bogotá. Sí, fue una Sí. noticia impresionante que no tuvo seguimiento, como que quedó allí, porque en el fondo mucha gente reaccionaba como diciendo, pero es que estos tipos lo iban a atracar. Esto me lleva como a ecos de esa época en la que la gente veía entrevistas con paramilitares por televisión y le encontraban cierta lógica a lo que decían los paramilitares, que es todo un aparato vengador, que claro, eso ya lo sabemos, pues eso se sale de las manos y termina siendo pura violencia y no más. Eso jamás es justicia, digamos. Volviendo a las redes sociales, yo sí he visto desde hace un tiempo, cuando hay un video de esos, cuando alguien en defensa propia, en circunstancias incluso un poco ambiguas, que a veces parece exagerado el uso de la fuerza, mata a un delincuente o lo hiere, el 95% de los comentarios son a favor. Solamente unos pocos abogados penalistas que se convierten en los defensores del proceso civilizatorio Claro. dicen cuidado. Sí. Pero vuelve eso, Ricardo, eso No, profundo, la sed de venganza. A la ¿no? gente le gusta, Sí. claro. A la gente le gusta porque es también fácil que la gente se ponga en los zapatos del agraviado, Claro, del que está siendo del que atacado. han dañado. Sí. Es cierto. Y detrás de esto hay esta idea que todos compartimos, que el ser humano es un animal peligroso. Sí, claro. Y que hay que tenerlo a raya. Razón por la cual uno nota también en redes e incluso a veces se cuela en algún lugar de la vida diaria, gente que ve con satisfacción las imágenes de las cárceles de Bukele, que son pura barbarie, digamos. Es barbarie, es una barbarie disfrazada de civilización. De civilización, claro, de pero orden. es barbarie y es una especie de espectáculo de venganza. Es la venganza plena en pantalla gigante, pues. Es básicamente que, en este caso, un jefe de Estado asume el papel de vengador de toda una comunidad, en este caso de todo un país. Y creo que es una tendencia de esta época en política, los líderes vengadores. A mí sí me parece que lo de Trump desde el eslogan en adelante es una venganza de la gente que se ha sentido maltratada, despreciada, ninguneada. Es como la revancha, el desquite, si uno no quiere usar la palabra venganza, pues el desquite de un montón de gente que se ha sentido derrotada por la política. Este episodio es un poquito de especulación sociológica con Pinker y demás, pero yo creo que la idea que tenemos, Ricardo, es que eso que llamamos el proceso civilizatorio está retrocediendo un poco y que por las redes sociales, por la misma ineficacia de la justicia quizás, hay algo de eso que está regresando. Como que la venganza está de nuevo en la mente de mucha gente y muchos políticos están aprovechándose de eso de muchas maneras. Totalmente. Y si uno lo viera desde arriba o como en un plano general, uno sentiría casi que un salto atrás, casi que del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento, como de las leyes a la ley del talión, al ojo por ojo que resuelve todo. Temporalmente y que se supone superado cuando una sociedad consigue la convivencia, que es el caso que hemos repetido otras veces o que a mí más me suena es el de Mandela, que sale a reconciliarse y no a
ajustar cuentas con los que lo metieron a la cárcel. Que eso, yo creo que es extraordinario, es muy extraño que alguien sea capaz de hacer eso, pero es lo que esperaría uno de un líder, por ejemplo, que pretende la convivencia, la democracia. Ahí es, Ricardo, donde viene esta discusión ética, que incluso está también en el plebiscito de 2016. Sí. Tan difícil, y es los líderes más moderados, y Mandela está entre ellos, o quienes miran hacia el futuro, en el fondo están esgrimiendo un argumento que es casi utilitario. Es decir, dejemos de matarnos. Sí, es eso. Es pragmático. Y es pragmático Sí. en ese sentido. Sí. Y el otro es más básico, el del Antiguo Testamento, Sí. que es el ojo por ojo. Ojo por ojo, sí. Y quizás el sentimiento humano que está más ahí, el más profundo, es la justicia, Sí. es la venganza. Es que se castigue a quienes han hecho daño, en particular quienes han hecho mucho daño. Y por eso es tan difícil muchas veces estos procesos. Es tan difícil que un líder político que esgrima esos valores, que en el fondo tiene una forma de pragmatismo, Claro. prevalezcan, ¿no? Porque es complejo. Es muy difícil. Es como si tú le respondes a la señora en campaña que no, que tenga Por el bien de paciencia. todos, lo mejor es que dejar que la justicia opere con sus métodos, y los métodos necesitan un sentido de pragmatismo y eficacia, y entonces esa cadena perpetua o incluso pena de muerte no tiene mucho sentido. No es una buena respuesta. No, sí. Pero lo otro es, como política pública, como respuesta colectiva, como política de Estado, un sinsentido también. Es un sinsentido, es violencia pura, es... Pero estamos ante recrudecimiento. una encrucijada casi ética. Claro, para una campaña política, pues la venganza es muy efectiva, y ya luego, si alguien está proponiendo lo pragmático, que es no matarse, pues no suena efectivo porque es pragmático, suena frío. Suena frío, pero es en el fondo lo cuerdo, lo sensato. Al decir que suena frío, hay como una especie de transacción, es con las víctimas que uno tiene al lado. Sí. A pesar de que muchas de las víctimas están dispuestas a perdonar y han de alguna manera estado apoyando todos estos procesos de paz, pero con algunas víctimas en particular puede sonar: esta persona no es capaz de ponerse en mis zapatos. Suena totalmente como no compasivo, o no plenamente compasivo, o empático, más bien es la palabra que quería utilizar. Y se va perdiendo todo en un laberinto como de frases que es muy complicado. A mí me tocó, luego del plebiscito, una conversación que El Tiempo organizaba unas conversaciones, quizás era City TV. Me tocó una conversación con Ervin Hoyos, que era líder de víctimas, pero de las víctimas que votaban no al plebiscito. Víctimas que se sentían por fuera del proceso y agredidas por el proceso. Ervin Hoyos, para nuestra audiencia, para que no sepan, había hecho un programa de Voces del Secuestro. Las Voces del Secuestro, que era muy popular. Era muy popular porque básicamente era la única forma que tenían muchas familias de comunicarse con los secuestrados de una manera terrible. Era como tirar una botella durísimo al océano esperando que alguien la recogiera y leyera un mensaje. Jugó un papel muy importante. Y luego, claro, terminó más alineado con el uribismo y la gente del no. Entonces uno olvida que era muy importante lo que hacía. Pero ese día me acuerdo que él venía muy cargado, acaba de ganar el no y estaban pues como en un tono muy fuerte, y tuvimos una conversación que fue buena y tranquila, y a mí me parece que decíamos lo mismo. Como que uno se pierde en las discusiones de las víctimas y de los victimarios, y la justicia y la venganza, se van perdiendo los detalles, y parece que todo el mundo fuera irreconciliable, y a la larga no lo es tanto. Quizás, Ricardo, lo que falta es la conversación. Exacto, eso no se da. La conversación donde se respete éticamente, creo que lo hemos dicho varias veces en este podcast, y uno entienda ese deseo de justicia, claro, primario, que está ahí. Y que es lógico. Y que es humano completamente. Y que hace parte de lo que somos. Así está construido nuestro cerebro, podríamos decirlo de esa manera. Uno lo siente cuando está en el colegio y está jugando fútbol. Uno siente que si alguien le pegó por detrás y lo tumbó cuando iba a hacer gol, uno quiere salir detrás y pegarle también. Es decir, es un instinto
Hoy Lógico. recuerdo, Ricardo, tenía yo 8 o 9 años, estábamos en Medellín, acababan de llegar una de esas maquinitas de pinball, que uno básicamente lanzaba una moneda y uno tenía que evitar que se colara con unas especies de palancas que le impulsaban hacia arriba. Llegaron unas personas que eran 2 o 3 años mayores que yo a quitarme. No, terrible. Y yo lo que hice fue hacer rápido para que la bola se fuera y ellos no pudieran jugar. O sea, si no me dejan jugar a mí, no van a jugar a estos hijueputas. Claro. Totalmente, no, pero es lo más. Y fue una inevitable. satisfacción esa venganza de ese momento que no se me olvida. Y ahora en esta conversación viene a la mente porque está ahí, hace parte de nuestra psicología elemental Totalmente. básica. Yo quedé feliz de haberme vengado de gente que estaba haciendo algo terrible, ¿no? Claro, era una infamia. Ahí el mundo está lleno de frases, pues, de citas citables sobre la venganza y tienden a decirle a uno como que espere, tenga paciencia, la mejor venganza es salir adelante o vivir bien o estar feliz. Es decir, que no... Respirar tranquilo. Y carreta. quizás, no, hacen parte del proceso civilizatorio. Exacto. De la expectativa y autocontrol. Exacto. Del super yo, para llamarlo en términos freudianos, ¿no? Exactamente. Pero y la educación es eso. tiende a enseñar eso. Tiende a decir, bueno, la disciplina se la tiene que poner usted mismo. A la larga eso es lo que está diciendo la educación. Es el resumen de la educación. Mire, usted tiene que aprender a sujetarse a usted mismo. Completamente, pero cuando había peleas en el colegio, surgía esta frase, nos vemos a la salida del colegio donde ya no imperaba la ley, sino que ya básicamente estábamos en el oeste nuevamente. Totalmente. Y ahí operaba la venganza. En mi colegio era, nos vemos detrás del cubierto, que era el coliseo donde... En mi colegio nos vemos a la salida. En esa época yo aprendí una frase, yo no sé si ya se usa, antioqueña quizás, que decían que la venganza es como la morcilla. Negra pero sabrosa. No, es una frase buena para un cuento. Para un cuento, sí. Hay algo ahí complicado en esa frase, ¿no? Porque la morcilla tiene sangre. No, es terrible. Es muy buena frase eso para una película de mafia y de venganza. Complicada. Creo que, Ricardo, todos tenemos en nuestra vida, en las interacciones diarias, microvenganzas. Sí. Desquites. Pequeñas venganzas. Desquites. Sí, cosas que vamos apuntando y si se presenta la oportunidad, tomamos venganza. Yo tengo un problema, yo no creo que yo sea rencoroso. Hablábamos antes de empezar con Alex que somos capaces de perdonar. A mí me consta que tú eres una persona que después de haber salido de la política y todo eso, yo no te veo nunca guardando rencores, nunca lo he visto. Pero a mí sí me parece que me cuesta olvidar quién se portó mal, mejor dicho. ¿Quién se portó innecesariamente mal? Que a veces lo agarra uno por sorpresa, que alguien quiera que uno le salgan las cosas mal. Es muy inesperado. Sí. Pero a mí no se me olvida, pero... A mí tampoco se me olvidan, sobre todo ciertas faltas, ¿no? Creo que alguna vez cuando hablamos del infierno decíamos de la traición de los amigos, por ejemplo. Eso me parece que es muy innecesario. Cuando le hacen a uno daño, queda por ahí. Y no es que uno esté buscando el desquite, pero si aparece, incluso si aparece esa otra forma de venganza metafísica, que es la justicia poética, uno... Esa es una gran... quizás sea la mejor venganza, la justicia poética. Y en eso viene una sonrisita de satisfacción. Como la del 5-0 contra Argentina. Claro. Desquite global. A mí a veces me gustaba decir, cuando me tocaba hablar por ahí con cierta grandilocuencia, todos aquí en esta sala somos adultos y sabemos que el mundo es injusto. Y eso quizás es verdad. Sí. Tampoco creo en la justicia divina. Pero a veces la realidad, el mundo, el universo, quien fuera, cobra venganza. Sí. Y si lo hace cuando uno es la parte agraviada, es imposible no sentir algo de satisfacción. Me hace pensar en un cuento de Onetti en la que un viejo se queda viendo a un joven. Lo tengo un poco borroso porque lo leí hace 30 años. Y está pensando, aquí te espero en la vejez, como pensando en el joven. La venganza es el paso del tiempo. Me gusta eso también. Y también me gusta esta otra frase que se utiliza mucho, que es
en el camino largo hay desquite. Exacto. En juego largo. En juego largo hay Sí. desquite. O sea, no es la parte agraviada, pero este es un juego repetido. Sí. Y llegará mi momento. Sí. De otra frase que se llama cobrar venganza, que es una buena frase hecha del español también. Es una gran frase. Quizás, Ricardo, podemos concluir diciendo que todos tenemos algo de revanchistas, querámoslo o no, a pesar de el proceso civilizatorio y toda esta locura. Totalmente, y que con suerte la desarrollamos o la ponemos en marcha en la ficción. Exactamente, o en los sueños. Bueno, sí. Un abrazo, Ricardo. Un abrazo.